¿Llegamos a ver algo de calor? No, profe. Nos Quedamos quedamos, entonces, nos quedamos quedamos en en el el, ejercicio 1.9. quedamos en el del tanque. Bueno. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre los temas que hemos visto en la clase pasada? ¿Alguna? Bueno, entonces continuamos con lo que tenemos previsto para ver en la clase de hoy. Acuérdense que toda la información va a estar publicada, toda la información que vamos a ir viendo sobre el práctico, va a estar publicada, ya les digo, ahora ya hice una pestaña en la UV del 2D4, que se llama práctico, ahí tienen el link de acceso al Zoom, ahí tienen los PowerPoint, y acá tienen el cronograma, lo vamos a poner así, el cronograma tentativo de lo que tenemos que ir viendo cada clase. Así que cada clase, ustedes revisen. Tengo mal Profe, el el link. link de Zoom va a ser el mismo para todo el año, ¿no? Sí, tenemos 2 o 3 clases más por Zoom y después van a ser presenciales, acuérdense eso. Ah, cierto. Acá tenemos hasta el... Esta clase ya va a ser presencial. Así que bueno, ahí vamos a estar trabajando de manera presencial en el aula. Bueno. Estamos un poquito desfasados porque, bueno, la primera clase no la tuvimos, porque, bueno, la tuvimos con otro profe y demás. Así que hoy tendríamos que ver un poquito de calor específico y calorimetría, que es lo que nos toca ver según este calendario. Tengo que hacer un ajuste acá, déjenme ver. Para que no se arme el lío. Ahí está. Bueno, entonces, el PowerPoint ya lo tienen. Vamos a seguir trabajando acá. ¿Qué habíamos dicho de la definición de calor y la definición de temperatura? A ver si se acuerdan, ¿qué se acuerdan? ¿Qué les quedó de la clase pasada? ¿Qué era la temperatura? ¿Cómo podíamos definir la temperatura? Una representación del estado térmico. Representación del estado térmico. Bueno, noción de ¿qué cosa? ¿Siento frío? Caliente o frío. Bien, ¿y a qué está asociado ese estado térmico, esa noción de caliente o frío, si lo miramos, lo analizamos desde el Energía punto de interna. vista microscópico? Con energía interna. Energía interna, bien, energía interna, ¿a qué está asociada? Tiene un sistema con energía interna, un sistema termodinámico. Está bien, la energía interna de un sistema termodinámico. ¿A qué está asociada la energía interna? Si lo miramos desde el punto de vista más microscópico. La A una energía, a una ¿Cinética magnitud de las escalar. moléculas? Al movimiento de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo con más temperatura tiene mayor movimiento de moléculas, o sea, sus moléculas tienen mayor energía cinética. Un gas con menos temperatura tiene menor movimiento de moléculas. Eso es desde el punto de vista microscópico. ¿Qué pasaba con el calor? Habíamos dicho que no es lo mismo calor que temperatura. Y no hay que confundir eso. ¿Qué es el calor entonces? Eso es lo que tenemos que definir ahora. ¿Qué les parece que es el calor? Es Energía una interna. forma de energía que está en tránsito. Energía en tránsito. Energía, perfecto. El calor es energía.
eso es energía. ¿La energía en qué unidades se mide? ¿O en qué unidades la medíamos? En joules. Joules. En joules. Bueno, entonces el calor lo vamos a medir en joules. Entonces, esa pequeña diferenciación tenemos acá en esta filmina, muy a modo de resumen y de repaso. Entonces, en física, calor siempre se refiere a una transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro. ¿A causa de qué? De una diferencia de temperatura. ¿Cómo vamos a modelar nosotros matemáticamente esa transferencia de energía? De esta forma, con esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Q va a ser el calor que va a estar en tránsito. La energía que va a estar en tránsito, el calor que va a estar en tránsito. ¿De qué? ¿De qué depende? De la masa del material, por el calor específico del material, por el salto, por el incremento, por la variación de temperatura. Entonces, Q es el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa M, y calor específico C, un delta T. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las unidades, como ya lo mencionamos, son las calorías o los joules o los multiplicadores de ingeniería del sistema internacional. Kilocalorías son 1000 calorías o son 4186 joules. Siempre está bueno, no sé dónde ponerlo eso, pero a ver, déjame un cachito. Porque está bueno tenerlo a mano, los multiplicadores. Ahí se los voy a poner en la V, para que ustedes lo tengan a mano, porque siempre es cuestión de renegada el tema de los multiplicadores de ingeniería, que son, ¿cuáles son? A ver, si saben de lo que estoy hablando. Sí, saben, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles son los multiplicadores del sistema internacional? Multiplicadores del sistema internacional. ¿Ya se fueron? ¿Profe se refiere a las equivalencias? Sí. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de alguna? Ahí le estoy preparando una filmina para que quede acá eso. Porque, bueno, esa filmina, lo que pasa es que no lo quería poner en una filmina, porque después estamos preguntándolo a cada rato, pero no importa, lo vamos a poner acá. Y así nos queda ahí. Ping. No me dijeron ninguno todavía. A esto me estoy refiriendo. A los multiplicadores, a los prefijos y a su equivalencia en decimal. Siempre vamos a estar trabajando mucho con los multiplicadores ahora, sobre todo con los más chiquitos, ¿sí? Los mili, los micro, los nano, los pico. Acá debe decir pico. Este pico, vamos a corregirlo ahí. No quedó bien eso. Uy. Bueno. Los picos.
¿Sí? Eso lo vamos a tener que, ténganlo ahí a mano siempre y su exponencial. Porque está bueno que lo sepan, porque siempre lo vamos a estar usando. Generalmente desde los kilos de los kilos, los centímetros, los milímetros, los mili, los micros, los nanos. De por ahí los grandes no los usamos tanto acá en física, pero bueno. Bueno, entonces, eso quedó ahí. ¿Cuál es la convención de signos para esa transferencia de calor, ese calor, esa energía que se está moviendo de un cuerpo a otro a causa de una diferencia de temperatura? Si se agrega calor a un cuerpo, es decir, que se produce un salto térmico, ¿con qué signo? Positivo. Positivo, porque va de una temperatura menor a una temperatura mayor. El calor correspondiente es positivo. Y el signo de ese calor, o sea, de ese resultado, lo da ¿quién? ¿Cómo, profe? Espérense que esto me está golpeando acá en la ventana. ¿Quién me da el signo de esa cuenta de Q por el calor específico por delta T? Delta T lo va a dar. Bien, perfecto. O sea, no nos tenemos que preocupar por el signo ese, sí por saber, digamos. Pero cuando lo escribamos en la cuenta, lo va a dar el delta T. No va a pasar eso en todos los casos, así que por eso estoy advirtiendo esto. Si el cuerpo cede calor, ¿qué significa que cede calor? Que Q es negativo. ¿Y por qué estaría cediendo calor? En nuestro modelo, ¿qué estaría pasando? Disminuye la temperatura. Estaría disminuyendo la temperatura. Perfecto. ¿Cómo vamos a modelar nosotros el principio de la calorimetría, que es la conservación de energía, que dice que en un sistema aislado, cuyas partes interactúan cediendo calor, ¿qué ocurre? La sumatoria de la energía, o la sumatoria de los calores, es igual a cero, que eso es el principio de conservación de la energía. Significa que el calor de una fuente caliente se va a una fuente fría, levantándole la temperatura y equilibrando la ecuación. ¿Sí? O bien pasa algún cambio de fase, que eso es lo que vamos a ver después. ¿Está claro? Entonces, con esto nosotros vamos a modelar todos los problemas que tengamos, todas las cuestiones que tengamos planteadas en esta unidad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, este era para hacer este lo vamos a dejar para después, que era para hacer un pequeño práctico. Después lo vamos a ver. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos un termómetro, nos da de dato la masa, el calor específico y una temperatura inicial. Pregunto, ¿qué representa físicamente en nuestro modelo el calor específico? ¿Cómo lo podemos pensar o cómo lo podremos explicar? Que cada sustancia tiene diferentes calores específicos. Perfecto, cada sustancia tiene diferente calor específico. ¿Y qué nos va a cambiar ese calor específico en la propiedad, digamos, de la sustancia? En nuestro modelado. ¿La capacidad de qué? Profe, ¿no es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado, una unidad de masa? Bueno, por eso, entonces, ¿qué nos representa eso? La capacidad de absorber o ceder energía. ¿Está? El calor específico del material nos representa la capacidad que tiene ese material para absorber o ceder energía. Un valor alto de calor específico significa que para un salto térmico chiquito de 1 grado va a ceder mucho calor o va a absorber mucho calor. ¿Está claro? Para un valor bajo de calor específico, yo tengo que producir
salto térmico mayor para obtener el mismo. Este análisis estoy haciendo, miren. Espérense un cachito. Quiero ver si lo puedo ocultar a esto. Este análisis estoy haciendo. El calor específico, si yo lo despejo de la ecuación, aquí es igual. Vamos a pensarlo así. Vamos a pensarlo así. Q si el calor específico es bajo, es un valor chiquito, y yo estoy analizándolo desde el punto de vista de si esto tiene más capacidad o menos capacidad para ceder calor, este material, el calor específico. Si esto es un número bien grande, por ejemplo 1000, con un salto térmico de 1 grado, ¿cuántos? Y un kilogramo me da 1000 joules, suponiendo que estos son joules sobre grados. Entonces, este cuerpo tiene mucha capacidad para absorber o ceder calor. En cambio, si yo pongo un valor de 0,1 acá, ¿qué tendría que hacer para obtener el mismo resultado? Un salto térmico mucho mayor, ¿sí? O agregar mayor cantidad de masa. Ese es el análisis que estaba intentando contar. Bueno, eso como para tener claro la definición de calor específico, o más o menos qué representa físicamente. Entonces, en el ejemplo tenemos un termómetro cuya masa es 55 gramos, el calor específico del termómetro del vidrio es 0,2 calorías sobre gramos por grado centígrado, y tenemos una temperatura inicial de 15 grados centígrados o Celsius. En ese punto se introduce en 300 gramos de agua y alcanza una temperatura final. Si el termómetro marca 44.4, calcular la temperatura inicial del agua antes de introducir el termómetro. Despreciar pérdidas de calor. ¿Qué significa esto? Despreciar pérdidas de calor. Que el calor se conserva. Bien, o sea, todo el calor caliente que está digamos, la fuente caliente que tiene calor disponible, que es el agua, se va a pasar al termómetro hasta que se alcance el equilibrio térmico. Bien, ¿cómo vamos a modelar esto? Con nuestro principio de conservación de la energía. ¿Qué dice? Siempre vamos de lo general, sumatoria de calor igual a 0, hacia lo particular, que es cada problema que vayamos haciendo. ¿Cuántos calores tengo que estén interviniendo en esta cuenta? Bueno, tengo agua y un termómetro. Agua que está caliente. ¿Por qué pienso que está caliente el agua? Porque le elevó la temperatura al termómetro. De 15 pasó a 44. Y el termómetro. Identificamos los dos calores. ¿Cómo se puede seguir desarrollando el calor, ese calor del agua que yo puse? ¿Qué iría en esa ecuación? 300 gramos por el calor específico y tenemos que restar las... no sé. Sí. Bien. 300 gramos, o sea, masa del agua, por calor específico del agua, por el delta T. La temperatura final la conozco, que es esta que está acá, y la temperatura inicial no la conozco. Y eso es igual a la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por delta T. El delta T del termómetro sí lo conozco. ¿Por qué? Porque arrancó en una temperatura de 15 y terminó en una temperatura de 44. 44. Bien. Entonces ahí ya directamente me dedico a despejar el T0, que es la incógnita, y reemplazar por los valores, y obtengo
mi resultado. Vean esto un poquito, tómense unos minutitos para ver ese despeje que hice ahí. Eso ya es matemática, digamos. O sea, Profe, aparte, sí. ¿y el calor específico del agua, dónde lo sacamos? Bueno, el calor específico del agua lo tendrían que buscar en algún lado donde lo puedan encontrar. En internet lo tenemos, en la guía de Educo lo tenemos, en el libro lo tenemos, en varios lugares lo tenemos. La idea no es que ustedes tengan que hacer eso cuando estén rindiendo, o sea, si nos toca... Primero, el calor específico del agua es uno de los más comunes que estamos usando siempre, así que ya después se lo van a acordar. Aparte es fácil de acordarse porque es 1 en calorías sobre gramos por grado centígrado. Pero en el caso de que lo necesiten y no se lo acuerden, bueno, va a estar de datos, todos los datos van a estar en el problema de el parcial, así que no hay que tener miedo por eso. Profe, ¿se le agrega un signo menos adelante del 55 para que nos dé un resultado positivo? No, esto es todo matemática. Lo que yo hice acá fue distribuir acá esto y pasarlo restando para el otro lado. A ver, digamos, o sea, hice distributiva, claro. Sí. hice distributiva acá, acá no hice distributiva, lo pasé directamente restando, y esto pasa, este término pasa restando hacia el otro lado, es este término, y lo que queda de este con este, digamos, que está el signo menos ahí, se quedó dividiendo acá abajo. ¿Sí? ¿Lo pueden seguir? ¿Alguno tiene dudas sobre Perdón, eso? profe, la primer temperatura al lado del calor específico del agua, esa, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Era 15 o no? ¿Qué es esta temperatura en tu El cuenta? 15 del termómetro. ¿Qué es esta temperatura? ¿Temperatura final o temperatura inicial? Acordate que voy acá a tener un delta T. El delta Final. T es siempre TF Es la menos final, es la final. TC. Son las finales, o sea, la final es 44 grados Celsius. Ah, listo. Bien. Pero, profe, o sea, la T esa no era del agua. ¿Sí? Claro, o sea, el primer término corresponde a lo del agua, el segundo término es lo del termómetro. Claro, pero las dos cosas terminan en un equilibrio térmico a una temperatura final. O sea, esta temperatura es temperatura final ¿de quién? Del equilibrio térmico. ¿Entre quién? El termómetro y el agua. Así sería lo que tenemos que pensar. Me voy a adelantar en este problema, pero lo vamos a hacer porque está bueno. Si yo hago una representación en mi eje vertical, que esto después se los recomiendo hacerlo siempre, vamos a hacerlo negro para que quede más, si no rojo parece que está feo. Una representación en mi eje vertical de temperatura y en mi eje horizontal de tiempo. No me va a interesar tanto la variable tiempo, o sea, el tiempo puede ser cualquier cosa, pero no importa la evolución, digamos, la evolución temporal. Y en este caso yo voy a tener dos ecuaciones que representar ahí. El calor del agua, que ¿cómo lo voy a representar? Acuérdense, el Q del H2O, ¿a qué igual? A la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. ¿Sí? Esto, si ustedes lo ven, y yo acá dibujo T, va a tener la formita de una recta. Va a tener una formita de una recta. ¿Que cómo va a ser la recta? ¿Dónde va a arrancar? En un punto de temperatura T0, que es la que no conozco. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a bajar.
va a disminuir hasta un punto de temperatura T, que sí lo conozco, que es lo que me dice. Ahí, son los 44,4 grados Celsius. Espérense. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Esto lo ponemos en grados Celsius y ya sabemos que está. ¿Cómo sería el del termómetro? El Q del termómetro es igual a la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por el delta T. Sí, fíjense que tiene un delta T positivo, o sea que la pendiente de la recta que yo vaya a dibujar va a ser como Arriba. positiva. Y ahí se produce el equilibrio térmico. Entonces, ahí me queda graficado el Q del H2O y acá me queda graficado el Q del termómetro. Para hacerlo más correcto tendría que hacerlo desde la temperatura inicial, que no era 0, o sea, una cosa así. Bueno, ese grafiquito siempre nos va a estar sirviendo para saber qué es lo que va pasando, qué es lo que va pasando con la evolución de la temperatura en la mezcla, en la interacción de las dos cosas que yo tengo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, a ver, déjenme un cachito. Vamos a mantener esto. Espérense que se me tildó ahí. Quiero que veamos este ejercicio. Sobre gramos es el calor específico. Sobre gramos el calor específico. Eso lo dejo ahí para que ya nos quede. Y esto le voy a poner así para que podamos elaborar. Tenemos esto. A ver si conocen esta situación. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de iluminación de 200 vatios en 320 gramos de agua. ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de tanto a tanto, de 20 a 80? ¿Cuánto tiempo se requiere? Para esa, responder la B, les recuerdo, por las dudas que no se acuerden, que la potencia que era igual. En física 1 lo habíamos visto. A Joule sobre segundo. Bien, Joule sobre segundo, energía sobre tiempo. Los Joule en este caso, ¿quién los aporta? Así que bueno, a ver cómo les va. Tómense 5 minutitos para resolver esos dos enunciados. Y los vamos corroborando después.
¿Cómo estamos? Fernando ya lo tiene. ¿Alguien más ya lo tiene? Yo el A lo tengo, profe, el B lo estoy haciendo recién. Bueno, Lara, ¿coincidí con el resultado de Fernando? Bueno, ¿quieren que lo veamos entonces? Así podemos seguir. Vamos a ver qué me dio a mí. A ver qué me dio a mí. Bueno, un dato importante era que suponer que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Y que el calor específico del café es igual del agua. Así que, bueno, eso por un lado. Esto me da 19.200 calorías, o lo que es equivalente a 80,3 kilojoules. ¿Qué era lo que estaban diciendo ahí? 80.256 joules, está bien. A alguien me pareció que le había dado distinto. Acá a Fernando, creo que tenía algún problema, Fernando. Fíjate ahí tus cuentas. Profe, siempre hay que ponerlo en kilojoule, o si lo dejamos en joule está bien. No. Acá yo lo puse en kilojoule para saber lo que se usa. Digamos, no me podrías. Si supieras qué significa cada cosa, no me podrías preguntar si está bien o no. Digamos, si está bien, está bien. Usamos el 80,3 kilojoules para no escribir 20.000 números y usar las expresiones, los prefijos de ingeniería. Ese es el objetivo de ponerlo en kilojoules. Bien, está bien, siempre y cuando responda a la consigna con el valor que le corresponde. Bueno, ok. La energía, la potencia del tiempo nos dio ahí 401 segundos, 401,5 segundos. Sí, ¿qué no se entiende ahí de lo que está escrito? No, o sea, así en general, digamos, cómo lo fue resolviendo, o sea, cómo se... Bueno, eso. Bueno, la pregunta A es la definición de calor, ¿no? Eso es lo que vimos antes. No hay nada raro ahí, solamente reemplazar los valores. Perdón, El profe, yo tengo calor, una duda ahí. ¿Por qué sí. usas o sea, una caloría sobre, o sea, uno solo, digamos? El valor lo tendríamos que haber buscado al valor de C, digamos. Es el agua, Claro, claro. es lo que estamos diciendo. Calor específico del agua. Cuando en el caso, estos casos que no nos da, lo buscan. Ustedes tienen la compu ahí a mano para poder buscarlo. Entonces, la A son los dos totalmente conceptuales. El calor se calcula a partir de esta ecuación, que es la que definimos antes. Así que, si no le alcanzaron a pescar la atención de cómo era, traten de revisarlo en las filminas anteriores donde está la definición. Y la potencia lo teníamos de antes y hicimos la consideración antes de comenzar el ejercicio que la potencia, que es energía sobre tiempo, en este caso la energía es el calor. Entonces ahí ya tenemos todos los datos, solamente hay que hacer la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, el segundo me da 0,401. ¿Eso serían horas? No sé qué estarás usando mal algún multiplicador. No, sí está bien, nada más que lo tenés que multiplicar por 1000 y ahí te da 400. Eso. Fíjate que esto es 80, si estás sacando de acá la división, es 80,3, o sea, 80.300 sería. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ¿seguimos?
Sí, profe. Vamos adelante entonces. Seguimos con los ejercicios. A ver cómo les va con este. Tomamos 10 minutos para pensarlo y ahí lo revisamos.
¿Cómo vienen? Matías dice que ya está. Un segundo. No entiendo ni Jules, dice Fernando. Bueno, ¿qué es lo que estamos averiguando? ¿Qué es lo que estamos intentando averiguar? ¿Con qué rapidez aumenta su temperatura? Eso es una tasa de cambio de temperatura. ¿Cómo se define una tasa de cambio? Delta T sobre delta T. T mayúscula es temperatura, T minúscula es tiempo. Esa sería la rapidez, profe, Claro, la tasa de cambio de energía. Perdón, de temperatura en este caso. Tasa de cambio de temperatura. El cambio de temperatura en razón del tiempo. Bueno, ¿cómo podríamos hacer eso? Y te da la potencia, eso. Y la potencia es, o sea, el calor sobre el segundo. Bueno, la potencia de calor sobre segundo. Bien. O sea, energía sobre tiempo. O sea que ahí podés saber cuánto calor le estás agregando en un segundo, ¿no? Exacto. Bien. Eso sería 7,4 por 10 a la menos 3 joules por segundo. Entonces, la variación de... Sí, escucho. Perdón, ¿por qué, o sea, por qué lo pasas a Joule sobre segundo? Porque yo necesito identificar el calor. Esto que yo tengo acá, si yo tengo potencia no puedo meterlo en el problema la variable potencia, porque no sé cómo relacionarlo. Yo necesito saber que esto que tengo acá es ¿qué? Esto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, o sea que yo le agrego 7,4 por 10 a la menos 3 joules en un segundo. O sea, el delta Q es 7,4 por 10 a la menos 3. La masa la tengo, 23 miligramos. ¿Cómo es 23 miligramos? Por Profe, 10 ahí a la no menos... tendría que ser por día a la menos 3. No, gramos es por 10 a la menos 3. Miligramos es por 10 a la menos 6. Porque tenés doble división, digamos. O sea, es por 10 a la menos 3 gramos. Esto sería Claro, perdón, es porque le 23 está pasando, perdón, porque le está pasando por 10 a kilogramos. la menos 3 gramos. Para pasarlo a kilo es 23 por 10 a la menos 6 kilogramos. ¿Estamos? Profe, disculpe. No Sí. entiendo por qué Joule sobre segundo es en delta Q. Claro, porque eso es lo que cambia. Potencia, energía sobre tiempo. La energía es calor por unidad de tiempo. Entonces, si yo obtengo eso, esto es calor. Pero si es una potencia, ¿lo podemos usar igual para definir a Q? ¿Para dónde queda el tiempo? ¿Y el Claro. tiempo queda acá? Si lo quieren poner con tiempo, lo ponen con tiempo. Profe, ¿y Pero yo dónde no, dice no que entendía que se podía poner una potencia como calor, digamos. No se puede poner una potencia como calor. Se puede poner el calor asociado a esa potencia. No es lo mismo calor que potencia. Está claro eso. Uno es joules y otro es joules sobre segundo. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá yo? Yo estoy diciendo, bueno, con esta potencia yo entrego de 0 a 7,4 por 10 a la menos 3 joules en un segundo. ¿Cuánto aumenta la temperatura?
¿Se entiende o no se entiende? Claro, yo no entiendo cómo llega hasta 7,4 por 10 a la menos 3 joules. Es dato eso, che. Está acá. Fíjense, lo dejamos así, lo dejamos en Q, para que no sea lío. Es importante que ustedes vayan estudiando y vayan viendo los conceptos, porque si no, no vamos a poder avanzar. Esto es potencia, que es energía sobre tiempo, que es joules sobre segundo, que es entonces calor sobre tiempo. Entonces eso, que es dato, porque viene de acá, 7,4 por 10 a la menos 3 joules sobre segundo, significa que yo en un segundo agrego, ¿cuánto calor? ¿Cuánto calor agrego en un segundo? 7,4 por 10 a la menos 3. Bueno, eso. Listo, si eso agrego en un segundo, me pregunto, ¿cuánto? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, T aumenta, varía en 0,46 Kelvin. Entonces significa que la temperatura varía 0,46 Kelvin en un segundo o a razón de 0,46 Kelvin por segundo. ¿Cómo lo ven ahí? Sí, Sí, ahora. profe. Yo ya entendí. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda más? Lo vamos a dejar así. ¿Alguna duda más? Si no, vamos. Díganme ustedes. No, profe, se entendió. Vamos para adelante entonces. ¿Qué tenemos acá? A ver, déjenme ver qué tenemos acá. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vamos con este ahora entonces. Ya entramos de vuelta en la cuestión de calorímetro, de calorimetría, digamos, de principio de conservación de energía, sumatoria de Q igual a 0. A ver cómo lo ven ahí, a ese, parecido al del termómetro. Tómense otra vez un ratito para intentar hacerlo y después lo revisamos juntos y lo explicamos.
¿Cómo vienen, Chem? Profe, yo tengo una duda, o sea, no sé cómo plantearlo, porque, o sea, se supone que hay que calentar la tetera a 80 grados y que después la tetera le transfiere calor al agua, ¿cómo es? No, vos cuando vos vas a calentar el agua, no sea eso, ¿no? Cuando vos calentás el agua, más allá de la tetera o la no tetera, ponés el agua dentro de un recipiente. Y el calor se lo agrega a las dos cosas, ¿o no? No alcancé a ver quién era el nombre del que habló. Yo, profe. Ah, pero no veo yo. ¿Quién es yo? A ver, ¿dónde está? Bernardo, ay, capaz que Bernardo Gaitán. Bernardo. Dale, Bernardo. ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos tenés una tetera con agua adentro y a eso le está agregando calor para elevar la temperatura. Lo que hay que considerar es que obviamente no todo el calor que vos agregues va a levantar la temperatura del agua, sino que un poco va a levantar la temperatura de la tetera también. Fernando, Sí, ¿qué dice? eso es lo que no sé cómo hacer, profe. Y bueno, lo que hay que hacer es plantear la conservación del... Primero, invitarlo a hacer el dibujito. Acá vamos a tener... ¿Cuántos calores van a estar interviniendo en nuestro dibujito? 2. Y 2. Vamos a tener el calor que estamos agregando, que va a servir para levantar la temperatura de 20 a 85. ¿Sí? ¿Y qué vamos a levantar de 20 a 85? El agua y el aluminio. ¿Se entiende? Entonces ahí ya saco el calor total que necesito para mover. Digamos, Profe, en la clase que nos dio Torri, él tiene una tabla y el calor específico del aluminio lo tiene como calorías sobre kilogramo por sí, grado también. centígrado. Entonces a mí me dio más chiquito los números. No, vos tenés que hacerlo como vos quieras. Para poner los números, te tiene que dar igual, el mismo número, porque si vos lo tenés en calorías sobre kilogramos, tenés que poner kilogramos para multiplicar ahí. ¿Me explico? Acá, cuando vos ponés la masa, ojo con las conversiones de unidades, ¿no? Eso ya es un tema que no viene a esta materia, pero si vos tenés acá calorías sobre kilogramos, acá tenés que poner kilogramos para que se anulen esas dos. ¿Se entiende? El resultado te va a dar igual, te tendría que dar igual. No, Bueno, me ¿qué da plan? más chico. Sí, fíjate porque entonces le ha pifiado en algún número. Si estamos hablando de calorías sobre el kilogramo por grado, le tendría que dar igual. Bueno, entonces, el calor total es la suma de los calores. ¿Sí? Fíjense que si yo lo paso, lo escribo acá directamente, ¿quién está? ¿El calor del agua qué es? ¿Absorbe o cede? Absorbe. Absorbe. Los dos absorben y este cede. Después lo despejo y me queda así. Q total o Q de la estufa es igual a eso. ¿Vamos Profe. bien? Profe, yo busqué el calor específico del aluminio en calorías sobre, digamos, centígrados y no es ese valor. Bueno, puede ser Eh, otro. No hay problema por eso.
Acá lo que importa no es el número, acá importa saber qué es lo que estamos haciendo. Ah, bien, perfecto. El número es lo de menos. O sea, acá, como te digo, no te lo di de datos, pero en el parcial sí te lo voy a dar de datos y ahí va a haber que usar ese número porque nos da el mismo resultado y estamos todos de acuerdo. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo ven a ese? ¿Dudas? Déjenme ver una cosa. Profe, 11:30. una pregunta. Sí. ¿En el parcial y eso, los calores específicos te los da la consigna? O... Claro, es lo que le estoy mencionando desde hace rato, Ah, de genial, hoy, genial, genial. que arrancamos. Ahí voy a tratar de... denme un segundito. Quiero ver si puedo... Ahí voy a ver si les puedo dejar un ejercicio para que trabajen. Pasa que estoy viendo por la V y se me está complicando. Pensé que lo iba a poder hacer más fácil, pero no lo estoy pudiendo hacer. Ahí se los... Déjenme ver un segundito. Bueno, no, vamos a cambiar de plan porque este plan que tengo no está funcionando. No, tengo que mudar algunas cosas del año pasado, pero si no tengo que traer todo y voy a hacer macana. Así que se los voy a dejar en todo caso durante la semana o para la semana que viene vamos a poner un ejercicio ahí para que ustedes vayan practicando.
Continuamos entonces a ver un poquito más con lo que nos queda en las filminas esta. Y definimos lo que es el calorímetro. Definiendo lo que es el calorímetro. Bueno, el calorímetro es un instrumento que nos va a permitir hacer ¿qué cosas? ¿Qué opinan ustedes? Ahora lo viste con mi profe David también. ¿Para qué nos sirve un calorímetro? ¿No hace como la función de un termo, por ejemplo? Puede ser que sirva para medir el calor que se transfiere a través de los cuerpos. Bien, 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 vamos bien. El calorímetro nos permite entonces, resumiendo, hacer experiencias para medir intercambios de calor. Y finalmente, midiendo esos intercambios de calor, determinar o calcular calores específicos de los materiales. Principalmente para eso nos sirve un calorímetro. Ustedes después van a tener que hacer un trabajo práctico de laboratorio, que lo vamos a hacer virtual y vamos a utilizar un simulador de calorímetro y vamos a ir haciendo diferentes mezclas en el calorímetro y vamos a ir evaluando su funcionamiento. Entonces el calorímetro está compuesto por un recipiente aislado, un agitador, que es el que me permite homogenizar y alcanzar el estado de equilibrio rápidamente, y un termómetro. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio? No entiendo. Que estaríamos realizando el TP en nuestras casas y no en el Sí, laboratorio. No, eso es a criterio de los profes y nosotros imagínate que tenemos un curso de 94. Meternos 94 en el laboratorio por ahora es para mí una cosa que no es viable y no aportaría demasiado al tema en función de los instrumentos y las cosas que tenemos en la FAC para este trabajo práctico. Por eso yo decido hacerlo virtual, entendiendo que es mucho mejor para ustedes y para el proceso de aprendizaje disponer de un simulador, disponer de un equipo, disponer de unas consignas acordes al simulador y a la investigación que usted tiene que hacer con el trabajo. Por eso, en ese caso, es lo que yo decido, digamos. Cada cátedra decide a gusto. Por lo pronto vamos a hacer 2 virtuales y si podemos hacer 2 presenciales, que son los que sí se justifica hacerlo, ahí lo vamos a hacer. Imagínense que si nos tenemos que meter 94 en un laboratorio, no aprenderíamos casi nada por el mismo despiole que se arma, trabajo en grupo, bueno, en fin. Es mucho mejor hacerlo de esta manera. Buenísimo, profe. Bueno, el calorímetro es un instrumento entonces que sirve para medir cantidades de calor, suministradas o recibidas. Tiene un parámetro que lo caracteriza que se llama equivalente en agua, que lo que representa es el calor el equivalente del agua del calorímetro representa el calor que absorben el recipiente, el agitador y el termómetro que están involucrados en la experiencia. Si yo dentro de este recipiente pongo agua y pongo un bloque de aluminio caliente, el bloque de aluminio caliente va a ceder calor al agua, pero también le va a ceder calor al recipiente, al agitador y al termómetro. ¿Se entiende esa idea? Entonces yo tengo que caracterizar cuánto calor absorben esos elementos. ¿Para qué? Para poder considerarlos y no cometer errores a la hora de hacer el cálculo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, entonces para hacer ese cálculo del calor específico hay 2 formas.
Una forma que es la analítica, que es conociendo todos los parámetros de todos los elementos que conforman el calorímetro, yo calculo directamente el pi. O sea, conociendo la masa del recipiente, conociendo el calor específico del recipiente, conociendo la masa del agitador, el calor específico del agitador, masa del termómetro, calor específico del termómetro, puedo calcular directamente el pi. Esa sería una forma analítica de hacerlo conociendo todos esos datos. En la práctica, generalmente, no conocemos todos esos datos, o no lo tenemos tan seguros, entonces lo que se puede hacer es hacerlo mediante una experiencia de laboratorio. ¿Cómo hacemos? Generamos un salto térmico en los elementos del calorímetro y medimos, con el calorímetro, digamos, cuánto calor absorbe. Para eso entonces se hace lo siguiente. Si tenemos primero en estado de equilibrio térmico, este sería el calorímetro, ¿no es cierto? ¿Ustedes ven mi puntero? Sí, profe. Este sería el calorímetro, ¿no es cierto? En estado inicial. Tenemos una masa de agua que está denominada con la letra M, está fría, está a una temperatura inicial. ¿Sí? Más fría que la temperatura final. ¿Vamos bien? Luego, ¿qué tenemos? Una masa de agua que está representada con una M chica, que está a una temperatura más alta, un agua caliente, para generar ese salto térmico. ¿Sí? Mezclamos esas dos cosas y obtenemos una temperatura de equilibrio que es mayor a la temperatura inicial y menor a la temperatura inicial de la caliente. ¿Sí? O sea, el equilibrio térmico se produce en un punto que está mayor a esta temperatura y menor a esta temperatura. ¿Sí? Planteamos entonces la sumatoria de calores intervinientes, considerando el calorímetro como un Q del calorímetro. El Q del agua fría, que sería este que estaba acá, y el Q del agua caliente, que sería este que estaba acá. De ahí, al Q del calorímetro, directamente lo representamos como ¿qué? Como pi, por el calor específico del agua, por el delta T. Entonces, directamente, acá le agregamos un pi a ese estado y calculamos. Directamente así saldría el pi en la experiencia laboral. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Qué hora es? Las 12 menos 10, profe. Bueno, para no perder tanto tiempo, podemos ver, a ver, cómo les va con la solución de este ejercicio, el 6. Ahí se los pongo para que lo vean. Se toman 10 minutos para hacerlo, si tienen alguna duda me preguntan, y si no, después ya cerramos la clase y lo revisamos la clase que viene al resultado. Profe, dejo de compartir pantalla. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ahí va, ahora se los paso. Ahí. Entonces, tómense 10 minutos para hacer todo lo que puedan, y terminarlo para la clase que viene si no termina. La clase que viene, seguimos y lo revisamos. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo es la fórmula de pi, profe? Te escuché medio cortado, ¿cómo? ¿Cómo es la fórmula de pi? Bueno, lo tienen ahí en la filmina. Volver atrás, porque si yo lo vuelvo atrás, se hace lío.
Bueno, como comentarios finales así de la clase, les digo que vayamos acostumbrándonos a venir al Zoom. Bueno, por ahora venir al Zoom, después vamos a ir al aula, con la idea de hacer los ejercicios, ¿sí? Me parece que es la mejor forma de que ustedes primero intenten hacerlo y después vean con qué dudas les surgen, qué cuestiones hay para mejorar ahí. Siempre van a tener una introducción conceptual antes del ejercicio en la filmina, y siempre ustedes después traten de buscar más ejercicio en el libro, en la guía, acorde a lo que venimos trabajando acá, para poder mejorar un poco la habilidad y el entrenamiento, digamos, ya. Una vez que ya tienen los conceptos claros, ¿sí? Entonces, eso sería. Traten de tenerlo al ejercicio este para la clase que viene, así lo resolvemos en clase. No, la guía no está en web. Yo no les he subido guía todavía. Por Justo ahora le iba a preguntar eso, profe. nos vamos a manejar como les dije, por mi parte, con los PowerPoint. Ahí van a tener ejercicio de sobra. Ustedes encárguense de encontrar la guía, de buscar la guía, de ver si está impresa, qué versión tienen, si van a imprimir una guía de Educo nueva. Esas cuestiones son tarea para ustedes. En el caso de que yo tenga una guía nueva, se las paso. La guía que tengo no me convence porque tiene muchos errores y es para lío, así que por eso más vale nos guiamos por los PowerPoint, y ustedes si quieren buscar más ejercicios, tienen el libro, tienen bueno, la guía que obviamente podrán conseguir por ahí en algún lado. En Educo propiamente dicho, sería la idea. Profe, este ejercicio de la resolución, digamos, lo vamos a ver la clase que viene. Sí. ¿Tenés alguna duda puntual? No. Quería saber cómo se hacía, digamos. Bueno, fíjate, para saber cómo se hace, tenés que leer las filminas anteriores.